tardes, hermanos. Lucas, capítulo 6, versículo 27 en adelante. ¿Dónde está Lucas? En el Nuevo Testamento. Tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tiene lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan, y los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, hermanos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La regla de oro. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos a ir a una pequeña oración para hacer mi voluntad. Le pedimos que nos dé de su entendimiento, sabiduría, para que podamos nosotros devorar o saborear estas palabras, las cuales usted nos ha dejado, para que cada uno de nosotros podamos ponerlas en práctica. Así también, Padre, usted se agrada de la obediencia y queremos pedirle y rogarle que nos ayude para que nosotros podamos ser luz en este mundo el cual está lleno de pecado. Así le pedimos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos, los que estamos aquí y los que están. El amor hacia los enemigos y también la regla de oro. Vamos a tener una clase, vamos a participar. ¿Por qué es tan difícil cumplir este mandamiento? Porque acuérdense que nosotros como seres humanos, nuestra carne y nuestro espíritu siempre están en una lucha. Ya recibimos el Espíritu Santo y ese con la palabra de Dios. La carne se alimenta con el alimento físico, pero el espíritu se debe de alimentar con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, para que cuando vengan esos momentos en el cual reaccionemos, bueno, el Espíritu Santo nos detenga. Pero si el espíritu está débil, bueno, va a sobresalir la carne. Y la carne que nos va a llevar, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. ¿Qué podemos entender ahí? ¿A quiénes está hablando primero? A sus discípulos. Está hablando a sus discípulos, pero también nos está hablando a nosotros. Nosotros agarramos el consejo que Dios tiene para nuestra vida al día de hoy. ¿Por qué es tan difícil cumplir este mandamiento? La idea de amar a nuestros enemigos puede parecer imposible, especialmente si la herida es profunda. A veces hay personas que nos dañan y a veces la herida es muy profunda y es difícil. Que no conocen a Cristo responden odio con odio o al ojo por ojo, así como lo hacían también en el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos está enseñando hoy que debemos de amar a nuestros enemigos. Nosotros somos los que nos hacemos difíciles para poder llevar a cabo estos mandamientos. Este es un mandamiento de Cristo. Nos está diciendo que debemos de amar. Acuérdense que Cristo nos enseñó el verdadero amor. Y Cristo sin luz es el mejor modelo en el cual nosotros debemos de imitar.
Desde que Él llegó a la cruz, desde que Él lo torturaron, lo escupieron, lo azotaron, lo escarnecieron, muchas cosas. Lo de nosotros es leve, pero como dijo Jesús, para seguirlo a Él es necesario pasar por el pueblo, gritando. Todo el pueblo que estaba ahí frente de Pilato decía: crucifícale. A pesar de que Pilato no encontraba algo malo en él, pues como dice él, bueno, yo me lavo las manos, nos enseña a perdonarlos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Nosotros, al verlos, sí sabemos lo que ellos están haciendo, pero debemos de ser igual que Jesús. Perdónanos, Señor. Poner la causa en las manos de ¿quién? De Dios, porque la justicia es... Pero Jesús nos está enseñando la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos. No es fácil amar a vuestros enemigos. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer a Cristo o amar a vuestros enemigos? Si obedecemos a Cristo, buscando la guía, porque Cristo es el que nos enseña acerca del amor. El cristiano debe de demostrar amor. Y la Biblia, cada que nosotros leemos o escuchamos, bueno, la Biblia nos recuerda que para el mayor desafío para los discípulos, porque ellos iban a pasar también por diferentes dificultades, así como el apóstol Pablo. Acuérdense que los romanos no eran unas personas buenas, y reconozco que para algunos es difícil, porque han sufrido, han tenido un daño muy brusco en el pasado. Es posible que alguien tenga dificultades para amar a quien les ha causado dolor y trauma. Y puede aún ser más difícil para aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Antes, sino Dios te va a hacer una nueva persona. Pero debemos tener en cuenta que hay un enemigo que pelea nuestra fe, pelea nuestra alma. Y Él no quiere que seamos felices ni que estemos en paz. Bueno, así debemos de ser nosotros. Jesús vino y nos dio el ejemplo del amor. Juan 3:16, ahí lo habla bien y clarito. Por eso, nosotros debemos de seguir las pisadas de Cristo. En este sentido, amar a nuestros enemigos significa actuar con bondad, actuar con compasión hacia ellos. Incluso si no sentimos afecto, necesitamos nosotros mostrar ese amor que Dios ha demostrado para con nosotros. El punto número 2, ¿por qué es tan difícil este mandamiento? Porque se nos manda a hacer el bien a quien ha hecho mal. Versículo ahí mismo, que cada uno de nosotros amemos o hagamos el bien a nuestros enemigos. Si no lo hacemos, después andaremos en el estrés. Después nos llevará el estrés a tomar malas decisiones. Después nos llevará y nos desconectará con Dios y del amor. El mandato es hacer el bien en lugar del mal y no buscar venganza. El mensaje es claro. No os venguéis, sino hacer el bien a quienes nos han hecho el mal. ¿Por qué es tan difícil este mandamiento? Porque se nos pide bendecir a nuestro enemigo, sino también nuestras palabras. Aunque esto puede ser difícil cuando alguien nos trata mal, dirigirnos con unas palabras. Pero acuérdense que el libro de Proverbios nos enseña, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Por eso es necesario no solamente enfocarnos en estos versículos, sino en toda la Biblia, porque el libro de Proverbios nos habla de aquellos que nos hacen el mal. Bueno, el libro de Proverbios,
pero es una mentira de Satanás. Porque a veces los golpes, bueno, las palabras duelen más que los golpes. Que nuestras palabras sean refrenadas. Por eso es necesario alimentar el Espíritu. El Espíritu nos ayuda a refrenarnos. El Espíritu nos ayuda a contenernos, a tener dominio propio. Por eso debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:23 que a Cristo, en cuanto le maldecían, dice, no respondía a nadie, sino que todo lo ponía en las manos de Dios. Este es un ejemplo. Nosotros, acuérdense, como seres humanos actuamos diferente. Por eso es necesario poner en práctica la palabra de Dios, porque a veces nos enfocamos en nuestro propio juicio de la paz, gobierno la justicia de Dios. Pero fuera del reino, allá afuera en el mundo, allá no existe la justicia. Bueno, existe la justicia del mundo, pero no es a la justicia de Dios. Por eso es necesario que nosotros, los que estamos dentro, se arrepientan. O sea, ponnos en las manos de Dios en una oración para que algún día Dios nos toque. Y sí nos puede tocar. Aunque puede ser difícil orar por las personas que nos dañen, pero debemos de hacerlo. Por eso el tema es el mandamiento más difícil: amar a nuestros enemigos. Pero Dios nos sigue perfeccionando a usted y a mí. Si Cristo nos perdonó, a pesar de que nosotros éramos unos viles pecadores, el amor de Dios es tan grande. Al orar por aquellos que nos ultrajan, podemos empezar a dejar el dolor, podemos empezar a dejar la amargura en las manos de Dios. La oración nos libera, la oración nos pone en libertad y nos permite dejar ir el resentimiento y la amargura. Cuando oremos, seamos sinceros con nuestras palabras a Dios. Dígale a usted lo que está sintiendo, el dolor que está sintiendo. Al cabo Dios ya. ¿Por qué es el momento más difícil? Porque se nos pide poner la otra mejilla. Ahí viene, se pone más interesante todavía. Versículo 29 dice: al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Se sigue poniendo más difícil este mandamiento. Trabancado. Pero ellos entendieron. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en ellos y el Espíritu Santo gobernaba sus vidas. Y el Espíritu Santo les decía lo que tenían que hacer. Éxodo 21-24 así lo dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piedra por piedra. Eso era la ley. Pero Jesús nos pide que pongamos la otra mejilla a quienes nos golpean o nos insultan. Una palabra mal dicha puede golpearnos. Y si una palabra mal dicha nos golpea, vas a responder con otra palabra mal dicha. ¿Cómo respondemos nosotros? No, pues rebásame y que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero nos rebasó y nos pitó y dice: no, yo también le pito. Y no debemos de responder así. Pero nuestra carne a veces nos lleva a responder en esa intuición. Nos aborrezca. Les decía a sus discípulos y también nos dice a nosotros. Lucas 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa de Cristo.
Por eso es necesario que nuestro espíritu se llene del conocimiento de la palabra, para que cuando vengan estas acciones, emociones, nosotros podamos... Si Jesús está diciendo bienaventurados, debemos estar dispuestos a sufrir. Por eso Jesús dice, si te pegan una mejilla, bueno, por la otra. Pero lo hacemos por amor a Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir insultos y humillaciones por Cristo, sus pisados. Por último, ¿cómo actuar en este mundo o ante este difícil mandamiento? ¿Cómo debemos nosotros ser o actuar? ¿Quieres que te conteste tu enemigo con palabras suaves? Bueno, háblale con palabras suaves. Pero si tú quieres tener una contienda, bueno, pues vas a empezar a hablar palabras que no son suaves. Pero aquí dice cómo actuar ante y damos poco. A Dios en nuestras oraciones le pedimos más en vez de darle más. Pero Jesús nos pide que debemos dar sin reclamar a quien nos pida. Es difícil cuando se trata de amar a nuestros enemigos. Es difícil dar sin reclamar. Así también hacemos nosotros con ellos. Nos enseña a ser respetuosos, compasivos, honestos, transparentes y empáticos en nuestras interacciones con los demás. La aplicación que Jesús le da a este mandamiento, versículo 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Con misericordia, con compasión. Porque el mundo también hace lo mismo. Por eso Jesús nos da esta aplicación, que debemos de hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Cristo se entregó por nosotros por amor. Y debemos de poner esta práctica y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esos son los beneficios. Que nosotros como hijos de Dios debemos ser hijos obedientes en todo. Claro, este es un proceso. Y cuando nos ponemos en práctica, nosotros vamos a ir creciendo. Porque Dios es el que nos vigila. Dios es el que nos ve. Dios es lo que sabe lo que hay en mi corazón, lo que hay en su corazón. Si hay odio, resentimiento, orgullo, bueno, empieza a poner en práctica este mandamiento y Dios te va a ir limpiando. Pero aquí Dios está diciendo, ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos de Dios. Y empezamos a hacer esto. Si lo hacemos, dice que vamos a recibir una recompensa. No es una recompensa material o terrenal, sino una recompensa espiritual de ser considerados hijos del Altísimo. ¿Dice? ¿Quieres ser considerado como hijo del Altísimo? Haz esto. Dios no espera que cambiemos de la noche a la mañana, pero si damos pasos hacia el amor y el perdón, eso es suficiente. Porque Dios ve el corazón y Dios ve la intención que yo y usted tiene por crecer. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero con la ayuda de Dios no será difícil. Pedro nos dijo que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Así que